Hola y bienvenidos a Crónicas Excepcionales. Por supuesto, estoy escribiendo todo esto después de los hechos. Así que me salto lo que considero mundano y me enfoco en lo que, en retrospectiva, fue especialmente crítico. Así que perdóname si no me extiendo en mi infancia, cenas agradables, disputas amorosas, las cualidades de mi esposa o hacer el amor con languidez. Nuestro matrimonio se había asentado en la fase a largo plazo, en la que ambos estábamos trabajando para construir un fondo de ahorro, y los hijos estaban en la etapa de planificación. La primera señal de problemas fue lo justo para preocuparme. Era un jueves por la tarde, y había pasado la semana reconstruyendo el sistema de incineración en una planta de tratamiento de aguas residuales, en el norte de Nueva Jersey. Estaba llegando a casa justo a tiempo. Mi esposa me había llamado poco después de las 3 para saber cuándo esperaba llegar. Esto era algo normal, a menudo no puedo salir del lugar de trabajo puntualmente, o el tráfico es un problema. Desafortunadamente, tenía una conexión horrible. Así que la llamé de vuelta usando la marcación por voz manos libres, que era su número de trabajo. Ella se había ido por la tarde. Mientras tanto, ella me estaba llamando de nuevo, así que contesté. Chris, ¿estás bien? Ah, esta es una mejor conexión. Estoy bien. Acabo de salir del trabajo y estoy a unas 2 horas y media de distancia. ¿Se te ocurre algo que deba llevar a casa? No, solo a ti, amor. Bueno, compra un poco de maíz y tomates en el puesto de productos. Te veo cuando llegues, y tendré la cena lista. Llegué puntualmente, dentro de un par de minutos de la hora estimada. Entré por la puerta y colgué mi rompevientos en el armario del pasillo. Mi esposa me llamó desde arriba y le respondí con un saludo. No quiero parecer un maniático, pero hay solo unas pocas perchas de madera en ese armario, y siempre uso una de ellas para mi abrigo. En ese momento, estaba ocupada por un elegante abrigo de lana muy caro. Me lo probé, y me quedaba bien, quizás un poco corto en las mangas, pero ciertamente bien si usaba mancuernillas. Al palpar los bolsillos, estaban llenos de cosas, tarjetas de presentación, recibos y demás. Aparentemente, alguien llamado Robert Campbell compró algo en la farmacia Rite Aid aquí en la ciudad, a las 3:12 de esa tarde. Lo colgué de nuevo en la percha y cerré la puerta. Bueno, pronto sabría de qué se trataba. Mi esposa bajó las escaleras de puntillas, vestida solo con un camisón, descalza, nos besamos para saludarnos. Si piensas que pretendía ser erótica, es porque no estás casado. La ropa interior femenina no es especialmente cómoda, y mi esposa no lleva ninguna en la casa a menos que espere visitas o planee salir, así que no tenía ninguna intención al vestirse así. Yo la veía erótica, pero eso es porque la encuentro atractiva sin importar lo que lleve puesto. Entonces, ¿has estado en casa mucho tiempo? No, llegué 10 minutos antes que tú. Tuve un día difícil, y me alegra estar sentado en mi propia sala de estar. Deja que guarde el maíz, lo tendremos mañana. Sé que dije que iba a cocinar, pero no hice la compra. Así que pedí comida china, debería llegar en media hora. No te importa, ¿verdad? Si hubiera querido ser molesto, le habría preguntado quién más había estado sentado en la sala de estar. Pero irrita a la gente cuando escuchas lo que dicen en lugar de lo que quieren decir. Me dejé caer en una silla. No, la comida china está bien. Entonces, ¿trabajaste en tu oficina toda la tarde hasta la hora de cierre? Ella hizo un gesto con la mano mientras decía. Sí, te lo dije. Estaba trabajando en la nueva campaña publicitaria para una línea de accesorios de baño. Francamente, son una basura total, pero son baratos de China y se ven bien a primera vista. No es algo que quisiera en mi casa. Ignoré la posible mentira sobre su paradero a última hora de la tarde. Charlamos un poco, hasta que llegó la comida. Pagué al repartidor, y nos sentamos a comer arroz frito con mariscos sin salsa de soya, que abruma el sabor de los mariscos, dumplings al vapor, fideos crujientes de Singapur, y camarones y vieiras crujientes. Vertí un poco más de té y anuncié. Bueno, probablemente debería llamar a la policía y decirles que nos han robado. Incluso creo saber quién lo hizo. Ella se sorprendió. ¿Qué? Dios mío. ¿Qué quieres decir? Bueno, es simple, Karen. El ladrón fue descuidado, la mayoría de ellos no son muy inteligentes, ¿sabes? Dejó su abrigo deportivo en el armario. Se llama Campbell. Supongo que la policía no tendrá problemas para encontrarlo. Oh, ese abrigo deportivo. Pertenece a Bob Campbell. Lo traje a casa desde la oficina. Tengo que llevarlo de vuelta mañana. No dije nada por un rato, lo que generalmente pone nerviosa a la gente y los hace balbucear. No funcionó con Karen esta vez, así que rompí el silencio. Oh, asumí que estaba aquí. Entonces, ¿por qué llevas su abrigo de un lado a otro? Ella comenzaba a irritarse. Bueno, lo dejó en mi oficina. Entonces, ¿esperabas que alguien del personal de limpieza lo robara en lugar de un portátil? ¿O algo que pudieran revender por una cantidad razonable de dinero? Chris, ¿por qué me estás interrogando así? Lo siento.
Es solo que, aunque tu explicación es posible, es un poco extraña. ¿Por qué traerías el abrigo de alguien a casa para qué, guardarlo a salvo? Solo para devolverlo a la mañana siguiente. ¿En serio? ¿Recuerdas la navaja de Occam? Que la explicación más simple que se ajusta a las observaciones es probablemente la verdadera. Hay una explicación mucho más simple, pero como eres mi esposa, elijo aceptar tu palabra de que estuviste en la oficina toda la tarde hasta las 5 de la tarde, para que podamos olvidar la explicación simple. Te dije la verdad, excepto que no estaba logrando nada en la oficina, así que Jen, Howard y yo nos escapamos a una cafetería, y trabajamos allí el resto de la tarde. Así que está bien, dime. ¿Cuál es la explicación simple? Tú y el señor Campbell salieron del trabajo alrededor de las 2:50 y vinieron aquí. Como él planeaba quedarse un rato, colgó su abrigo en el armario. Me llamaste para asegurarte de que estaba lejos de aquí, que la costa estaba despejada, por así decirlo. Él se fue más tarde, olvidando el abrigo. Supongo que estaban colaborando en rompecabezas de Sudoku, o algo así. Su rostro se tensó. Me estás acusando de engañarte, ¿verdad? No, te estoy acusando de no decir la verdad. No sé cuál es la verdad, pero creo que reconozco una mentira cuando la oigo. ¿Cómo crees que un recibo con la hora de las 3:12 de Rita Ide terminó en el bolsillo del abrigo? Dame eso. Se lo entregué. En la fecha, para el mes es un 8, no un 9, así que es un recibo del mes pasado. Le devolví el recibo y lo miré de nuevo. Bueno, es ambiguo, podría ser un 8 o un 9. Lo siento por eso. En cuanto a tu explicación, dije que aceptaba tu versión de lo que pasó, y lo dije en serio. Me pediste que te dijera la explicación más simple y menos ridícula. Y la que mencioné se le ocurriría a cualquiera que no confiara en ti como lo hago yo. Eso es todo. Ella me dio una sonrisa amorosa. Me alegra. Te amo, no te estoy engañando. Lo que te dije es la verdad. Esa noche, tuve relaciones de reafirmación, que no cumplió con su propósito de tranquilizarme. Una mejor historia sería que dejó el abrigo en la cafetería donde estaban trabajando. Pero no podía decir eso ya que previamente había dicho que lo dejó en su oficina. Puedo suponer lo que podría haber pasado, pero no sé realmente qué pasó, y si lo supiera, tendría que actuar en base a ese conocimiento. Y seamos sinceros, no quiero que sea verdad. Esa noche, en la oscuridad somnolienta. Maldita sea, eso estuvo jodidamente cerca. Ese idiota de Campbell olvidaría el nombre de su propio padre. Ja. Asumiendo que alguna vez lo supiera. Hace su mejor trabajo con la cabeza pequeña. En un asunto como este, la imprudencia es peligrosa, y él es descuidado. ¿Por qué guardar ese maldito recibo en primer lugar? Qué bueno que no decía, condones. Apuesto a que nunca lo miró, solo lo metió en su bolsillo. Fue divertido, pero creo que ya se acabó. Chris lo adivinó. Tuve suerte y mentí para salir del problema, así que obtuve el beneficio de la duda. No puedo jugar esa carta de nuevo. Chris, no estoy teniendo una aventura con Bob, quiero que lo sepas, pero es bueno saber que te pones celoso. Algunas cosas, como tú, no las comparto bien, en absoluto. Me quedé ahí, juntando mis pensamientos. Karen, me casé contigo para toda la vida. Espero que tengas mis hijos y envejecer contigo. Creo que eso es lo que tú también quieres. Pero, si alguna vez cambias de opinión, decides que no soy el indicado para ti, haznos un favor a ambos, divórciate lo antes posible. Me dolería, pero sin duda eventualmente encontraría a alguien más y seguiría adelante con mi vida. Estoy bien con eso. Todos cometemos errores. Es solo cuestión de admitir que tenemos diferencias irreconciliables. Pero, por favor, no tengas una aventura y esperes seguir casada conmigo, o tengas una aventura como una prueba para tu libertad post-divorcio. No creo que pueda manejar eso muy bien, ni sentirme amablemente hacia el novio. ¿Quedó claro eso? Chris, siento lo mismo. Bien. Entonces consideremos el asunto cerrado. Te amo, querida, duerme. Aparte del abrigo deportivo, nuestra vida parecía normal, en lo que puedo recordar. Nada saltaba a la vista y ahora estaba atento. Mi negocio iba realmente bien, mantenía 2 equipos ocupados. Pero eso significaba que tenía que trabajar con ellos gran parte del tiempo. Así que estaba viajando más de lo que lo hacía en nuestros primeros días. Usando una frase que mi madre utilizaba para describir cuando éramos demasiado pobres para poner carne en la mesa. La vida parecía la misma que antes, tal vez un poco mejor en el departamento sexual. Un mes más tarde, estaba supervisando ambos equipos. Reconstruyendo algún equipo en una fábrica de papel en el norte del estado de Nueva York. Todo el lugar estaba cerrado por la parada anual, y teníamos un bono por terminar temprano. Así que trabajamos hasta el segundo turno 2 noches seguidas. Les dimos el visto bueno para comenzar a calentar el horno a las 11 de la noche.
Nos tomó un tiempo limpiar y empacar nuestras herramientas, tomar una ducha rápida en el vestuario. Y salimos de la planta alrededor de la 1 de la madrugada, un día antes. Me desplomé en el motel por 6 horas de sueño, me dormí un poco más. Y para las 9:30 estaba en camino a casa. Estaba esperando con ansias un viaje tranquilo desde Beltsville, Nueva York, hasta Filadelfia. La ruta me llevaría a través de algunos de los paisajes más bonitos que Estados Unidos tiene para ofrecer. Algunas personas juegan al golf para relajarse, otras escuchan música. A mí me gusta conducir por carreteras secundarias. El estado de Nueva York ha tenido 2 periodos de auge. El primero ocurrió después de la Revolución, cuando las granjas indígenas fueron tomadas por los blancos, y continuó hasta la construcción del Canal de Erie, durando hasta la Guerra Civil. Este fue un auge agrícola que coincidió con el periodo del Renacimiento griego en la vida estadounidense. Las ciudades fundadas durante este tiempo tenían nombres como Homer, Marathon y Syracuse, todos nombres griegos antiguos, y las casas de campo se actualizaban con columnas cuadradas en las esquinas para hacer juego. El colapso llegó cuando los ferrocarriles comenzaron a llevar productos del Medio Oeste a la costa, este más barato de lo que podía cultivarse en el centro de Nueva York. El segundo auge ocurrió a principios del siglo XX, esta vez industrial. Comenzó cuando las cataratas del Niágara empezaron a producir cantidades inusitadas de electricidad barata. Las ciudades florecieron con estilos Beaux-Arts y Art Nouveau, principalmente en edificios cívicos. Esto duró hasta la década de 1950. Ahora, la zona se deteriora, con edificios de revival griego que se pudren lentamente, y edificios de 1890 con nombres como The Corn Bank o Farmers Bank en terracota, vacíos. Aún así, la tierra es preciosa. La mayor parte del tiempo tengo que conducir por autopistas, lo cual es un trabajo. Pero, tomar carreteras secundarias, donde nunca sabes qué hay alrededor de la curva, me relaja. Seguí el río Susquehanna por la ruta estatal 706, que pavimentó los rastros dejados por los senderos indígenas, hermoso. Debajo de Towanda, me detuve para ver Frentacilum, donde los partidarios de la monarquía francesa construyeron una pequeña aldea en 1793. Para que María Antonieta y otros miembros de la realeza se refugiaran cuando ella escapó de la Revolución Francesa. Desafortunadamente, no logró escapar de la Revolución, la guillotina la atrapó primero, y el tiempo se llevó la mayor parte de lo que construyeron los leales franceses. Entré, pagué la tarifa simbólica y guardé el recibo del joven muy aburrido en la entrada. Desafortunadamente, no contenía prácticamente nada. Un agradable paseo a lo largo del río Susquehanna, para ver 1 o 2 fundaciones de los edificios de 1790. Y algunos bonitos edificios de revival griego construidos 25 a 50 años después. Pero el día estaba un poco frío. Así que estaba contento de regresar a mi coche para terminar el recorrido por el parque hasta encontrar un camino que me llevara de nuevo a la carretera, y continué mi camino a casa. Llegué alrededor de las 2 de la tarde y tuve que conducir más allá de mi apartamento y dar la vuelta a la esquina, para encontrar un lugar de estacionamiento. No había lugares de estacionamiento frente a la casa, lo cual es un poco inusual en una tarde de jueves. Estaba exhausto, dejé mis cosas en el maletero, entré en la casa, fui al baño, tomé un vaso de agua y decidí tomar una siesta, para poder estar fresco cuando la esposa llegara alrededor de las 5 de la tarde. Ni siquiera me quité los zapatos, solo me acosté de espaldas sobre la colcha, con las manos cruzadas como un cadáver. Desperté de un sobresalto un rato después, cuando escuché ruidos en la sala de estar. Todo estaba en silencio, pero algo me había despertado, había estado dormido alrededor de 1 hora. Allí, el murmullo de voces. ¿Quién demonios estaba en la sala de estar? Demasiado temprano para la esposa. Caminé en silencio por el pasillo alfombrado, pasé por la puerta principal y miré en la sala de estar, esperando ver a un drogadicto, y en su lugar vi a un tipo teniendo relaciones con mi esposa. Ahora, normalmente no soy una persona violenta. No he golpeado a nadie desde que tenía 15 años, pero esto me enfureció. Tomé un taburete de nogal que hizo mi tío, lo volteé, y, justo cuando el imbécil levantó la cabeza, con los ojos cerrados, lo golpeé en la cabeza con todas mis fuerzas. Hubo un sonido hueco de plonk, seguido por un crujido viscoso, mientras su cabeza se hundía violentamente hacia abajo, golpeando la nariz y la mejilla de la esposa. Ella gritó, él se quedó sin vida y su cabeza se deslizó hacia el interior del sofá. Vi con horror su nariz aplastada, un torrente de sangre comenzó a salir de su nariz, él estaba tendido sobre ella, inmóvil como un muerto. ¿Qué demonios he hecho? Estaba horrorizado por lo que había hecho, llámame cobarde, pero estaba asustado. Oh mierda, creo que maté al cabrón. Y la nariz de la esposa estaba desaparecida, aplastada, con sangre derramándose sobre el sofá blanco. Ella estaba luchando y gritando tratando de salir de debajo del peso muerto del cabrón. Puse el taburete en su lugar y entré en pánico. Corrí. Está muerto. Lo maté. El sexo consensuado no merece la pena de muerte.
Salí silenciosamente por la puerta, bajé por las escaleras mirando a mi alrededor para ver si alguien me veía. Alrededor de la esquina, obligándome a caminar con tranquilidad hasta media cuadra de la calle donde estacioné mi coche. Mierda, será mejor que oculte mis huellas y pretenda volver a las 5, más cerca de mi horario habitual. Sentado en el coche un momento, pensé, ahora, no seamos apresurados. Estoy razonablemente seguro de que nadie me vio entrar o salir. Bien. Las posibilidades de que la policía investigue demasiado son escasas, y si lo hacen, es probable que nadie recuerde si me vieron. Jesús, necesito una coartada para unas 2 horas. Regresé a Lansdale, a unas 2 horas de la ciudad, y me senté en la cafetería Seattle's Finest. Le conté un chiste a la chica detrás del mostrador, esperando que me recordara, y noté que su nombre era Zoe. Lo suficientemente inusual como para ser realmente memorable. Pensé que probablemente estaría justificado matarlo, un crimen de pasión y todo eso, pero no soy abogado. Así que es mejor si me mantengo alejado de la violencia. Disfruté de un café y un bollo de 430 calorías, guardando el recibo de $4 en mi billetera, documentando así que estuve allí a las 3:45 de la tarde y probablemente por algún tiempo después. Cuando el café se enfrió, tiré los restos, fui al baño y me dirigí a casa. He estado enojada con el marido durante mucho tiempo, ¿sabes? Pasando tanto tiempo en la carretera. 3 noches de 5, estoy sola en casa. Él me da por sentada. Tengo que decirle que vamos a cenar, tengo que arrastrarlo a un concierto. Nunca sugiere o se ofrece a hacer algo. A veces me pregunto si quiere que lo vean conmigo. Llevamos casados 3 años, y parece como si, ya sabes, 30. Me casé por compañía, y Robert Campbell, que es un buen tipo, un gerente de tráfico en el trabajo, es buena compañía. Estuvimos bromeando y coqueteando de manera inofensiva durante unos meses, y luego, tal vez no tan inofensiva. En fin, comenzamos una aventura hace unos 2 meses. La segunda vez que lo hicimos en nuestra casa, él dejó malditamente su abrigo en mi casa, con el maldito recibo de los condones. Eso estuvo cerca, tener relaciones con él ha sido divertido, pero ahora la magia se ha ido. Estoy empezando a notar más y más cosas que hace que me molestan. En las últimas semanas, Robert se quejaba del costo de un motel. No lo haría en la oficina, ya sabes, hay demasiada gente en todo momento. No podemos usar su casa, su esposa está en casa con los niños, además está muy lejos de la ciudad, así que, como una tonta, hemos estado usando mi apartamento. Soy muy cuidadosa, pero es peligroso. Sabía que mi marido estaría fuera de la ciudad esta semana, y como digo, estoy teniendo dudas sobre ver con Robert. Mi esposo está sospechoso y la emoción con Robert se ha ido en su mayoría, quiero decir, está bien, pero la tierra no se mueve ni nada. Dejé a Rob plantado la semana pasada, pero acepté hacerlo esta semana, como parte de mi plan para salir de esta aventura. Salimos del trabajo temprano otra vez alrededor de la tarde. Cada uno tomó su coche y llegamos juntos. No me gusta hacer eso, es demasiado obvio, demasiado peligroso, y tenemos una vecina ruidosa en la señora Abdul, al lado. Robert y yo empezamos a desnudarnos antes de que la puerta se cerrara, y nos dirigimos al sofá, doblé el cobertor en tercios y lo coloqué en el centro de mi nuevo sofá blanco. Por supuesto, realmente no necesitaba preocuparme, Chris no ve la suciedad alrededor del lugar, pero yo sí. Justo cuando estaba por llegar al clímax, sin previo aviso, el cabrón me dio un puñetazo en la cara, y el dolor que llenó mi conciencia, no puedes creerlo. Grité por la conmoción y el maldito dolor. La sangre brotaba por todas partes. Jesús. Quítate de encima, maldito loco, oh Cristo, duele. Fuera. ¿Qué clase de loco eres? Finalmente giré mis caderas mientras empujaba su cabeza, y él se cayó con un golpe en el suelo. Me tambaleé para ponerme de pie y agarré su camisa para detener la sangre que brotaba de mi cara. En pánico, miré alrededor para ver si él había sido, como, disparado o algo así, pero todo estaba en silencio. ¿Qué demonios pasó? Me tambaleé hasta el baño y limpié un poco de la sangre, pero la sangre seguía saliendo de lo que quedaba de mi nariz. Mierda, mira mi nariz. Estaba aplastada. Comencé a sentir náuseas, me atraganté 1 o 2 veces, con la sangre corriendo por mi garganta. Me di cuenta de que no podía quedarme aquí. Me envolví una toalla alrededor del cuello y la cara, para detener la sangre, volví a la sala de estar y me vestí lo mejor que pude. Robert estaba empezando a levantarse. A través del maldito velo de agonía, grité. Maldito loco, mira el maldito desastre. Amigo, ¿qué demonios pensabas que estabas haciendo? Él se veía estúpido, como una maldita vaca, sin comprender lo que hizo,
así que le di una patada en los cojones, 2 veces, y él cayó de nuevo. Limpia este desastre. Voy al hospital, y me encargaré de ti más tarde. Si mi marido te encuentra aquí, te matará. No volvería hasta mañana, tarde en la noche a lo sumo, pero cualquier cosa para apurar al cabrón. Debería haber llamado a una ambulancia, realmente debería haberlo hecho. Como si apenas pudiera ver bien. Me subí a mi coche y salí. El dolor no era tan malo ahora, pero tenía sed, me sentía mareada, entrando y saliendo de un shock, no debería estar conduciendo. ¿Qué voy a decir en el hospital? Al diablo con el hospital, ¿qué le voy a decir a mi marido? ¿Que me golpeé con una puerta? No lo creo. Dios, me siento como si estuviera a punto de vomitar. Estacioné en el lote más cercano a la sala de emergencias y me tambaleé hacia las puertas. Un tipo de negro que salía me vio, agarró una silla de ruedas y corrió a buscarme antes de que me desmayara. Tuve algunas dificultades para decirle a la enfermera en el mostrador que había sido agredida. Pero no, señora, no por este buen hombre. Él me encontró tambaleándome hacia la puerta de la sala de emergencias. Dios, ¿cómo iba a saber que Bob era un psicópata? Solo quería tener un poco de diversión y compañía, ¿sabes? Cristo, mi cara estará arruinada. Estaba sangrando en el suelo y por todas partes mientras me pasaban a una camilla y me llevaban al área de trabajo. Rápidamente revisaron si tenía huesos rotos, mientras las enfermeras me desnudaban de manera muy profesional, justo allí en la camilla, me ponían una bata, mientras escuchaba cómo estaban llamando a algún doctor. Una mujer, unos 15 años mayor que yo, se inclinó sobre mí. Estarás bien, cariño, tienes suerte. El doctor Sullivan está de turno hoy. Es el mejor cirujano plástico del estado. Definitivamente mi maldito día de suerte, y pensar que no lo sabía, hasta ahora, murmuré. Ni siquiera pensé en llamar a la gente para decirles dónde estaba. La gente del hospital seguía haciéndome preguntas, mierda, mierda, mierda. Respondía preguntas y no tenía idea de lo que estaba diciendo. ¿Cómo, realmente estaba diciendo? Mierda, mierda, mierda. Agujas en mi mano y brazo, y todo era borroso, uno y otro venían, preguntándome esto y aquello, y luego nada. Nada en absoluto. Si hubiera estado consciente, podría haber pensado que esto era la muerte, pero no estaba consciente de nada. Después de unos minutos en la cafetería, se pusieron realmente ocupados. Y discretamente me subí al coche y volví a casa. Tuve suerte y conseguí un espacio justo enfrente. Gracia Abdul, mi vecina, me saludó mientras rastrillaba su pequeño césped, y le dije lo encantador que había sido el estado de Nueva York, supongo que practicando mentir sobre dónde había estado, y entré al apartamento. Era un matadero. Mi estómago se revolvió, pero lo contuve y tragué, el ácido estomacal quemando mi garganta. Y llegué al fregadero de la cocina y vomité allí. No había ningún cuerpo muerto, así que no debía haber matado a Campbell. La sangre estaba por todo el sofá, la alfombra, el suelo del baño, huellas por aquí y por allá. Limpié las 2 patas del taburete que había tocado, lo giré para que las patas limpias quedaran contra la pared. Y llamé al 911 desde mi celular. Les dije a la policía que acababa de llegar a casa, y que había sangre por todo el apartamento. Y que no tenía idea de dónde estaba mi esposa. Me dijeron que esperara afuera, así que lo hice. La señora Abdul todavía estaba allí, había estado en la casa solo un par de minutos. Así que le conté lo que vi. Ella estaba horrorizada, Dios mío, nunca escuché nada. Debe ser algún loco, debe ser eso de la metanfetamina de la que lees que está entrando en los barrios. Hay que cuidarse unos a otros, como en los viejos tiempos. Tú y yo vamos a salir en las noticias de la noche. Estaremos en el canal 6. Diles por mí, Grace, no me importa si dices algo, pero yo no voy a decir una palabra. Estaría en toda la vecindad en 1 hora más o menos, y probablemente en Filadelfia en 2 horas. Me dio satisfacción lo rápido que llegaron los policías. Nuestros impuestos en acción. Y todavía llegaron más policías, hasta que había 4 patrullas en la calle. Les conté a unos y otros lo que sabía, hasta que un detective bastante corpulento me pidió que fuera a la comisaría y diera una declaración formal. Hablaba con un acento puro del sur de Filadelfia. Lo que sea que ayude, oficial, pero en este punto tengo que llamar a mi suegra. Ella se enterará por las noticias y me matará por no decírselo primero. Está bien, amigo, haz lo que tengas que hacer. Súbete al coche y háblale en el camino. No era una petición. No era en absoluto como en las películas. Para mi sorpresa, la suegra no estaba en casa. Solo dejé un mensaje diciendo que había llamado con noticias importantes, y que llamaría más tarde esa noche. Estos policías hablaban como malos periodistas, leyendo claramente de un guión memorizado. Cuidadosos de decir exactamente lo que el procedimiento dictaba.
Fuimos a una oficina donde me leyeron mis derechos. Sí, renuncié a mi derecho a un abogado, y comenzaron las preguntas. No podía decirles mucho, había estado fuera toda la semana. ¿Dónde estaba esa tarde? Bueno, tenía la mayoría de mis recibos en mi maletín en el coche, algunos en mi billetera, entre ellos, un recibo de almuerzo de un restaurante familiar en el estado de Nueva York, el recibo de entrada a French Asylum, donde les dije que pasé alrededor de 1 hora y media caminando a lo largo del río, y el recibo de Seattle Coffee a las 4 de la tarde, donde me senté y revisé mi correo electrónico durante 15 a 20 minutos, mencionando a la barista Zoe, y luego conduje aproximadamente 1 hora hasta casa, y llamé a la policía. Si nunca has oído hablar de French Asylum, estás en buena compañía, ellos tampoco habían oído hablar del lugar. Tuve que deletrearlo a pesar de que estaba en el recibo. Finalmente me fotografiaron y tomaron mis huellas digitales y me dejaron ir, diciéndome que mi apartamento era una escena del crimen, así que no podía entrar. Y, por cierto, mi esposa había sido agredida, no en peligro mortal, y estaba en el hospital Jefferson. Estaba realmente encantado de que ella estuviera más o menos bien, realmente lo estaba. Como dije, la pena en los países civilizados por lo que ella había hecho es el divorcio, no la muerte. Me quejé con ellos de que me habían mantenido allí cuando la esposa estaba en problemas reales y me necesitaba. Y obtuve un paseo de regreso a la casa con una patrullera para recoger mi coche. La emoción casi había terminado, solo quedaba un coche de policía. Los otros 3 habían sido reemplazados por una furgoneta blanca de policía. La policía me dijo que probablemente podría entrar a la casa a las 10 u 11 de la noche. Les dije que tenía una llave de repuesto, así que, ¿podrían asegurar la casa cuando terminen y dejarla en el buzón? Me dirigí al hospital, devolviendo las numerosas llamadas que la madre, hermana y algunas tías de mi esposa habían dejado en mi celular. Un pandemonio entre los suegros, debo decir. Estoy sorprendido de que no los escuché acelerar sobre Pearl Street, donde todos viven, mientras se apresuraban al hospital. Llamé a mi madre en ese momento para darle los detalles que pude, pero como vive a 800 kilómetros de distancia, pudo mantenerse tranquila y objetiva. Además, realmente no sabía nada sobre su condición, aparte de que no era fatal. Bueno, pensé que probablemente no maté al amante tampoco, ya que mi esposa no podría haber movido el cuerpo lejos, y como la policía no tenía idea de quién era. Me sentí un poco mejor. Cuando llegué a la sala de espera, mantuve a los suegros a raya hasta que me registré en el mostrador. La voluntaria de edad avanzada me dijo que mi esposa aún estaba en cirugía, aparte de eso. Nadie sabía nada. Los suegros estaban sentados viendo TV con sus mentes vacías habituales. Y les conté los detalles escabrosos del apartamento lleno de sangre, con huellas de pies descalzos de hombre y mujer. El marido de mi cuñada, Danny, entró en la sala de espera en medio de todo esto. Escuchó el final de la historia y exigió saber. El dolor llegó desde la oscuridad, pero luego se alejó, casi como si le perteneciera a otra persona. Mi mente flotaba con él, y a medida que el mundo comenzaba a afirmarse en mi conciencia, el dolor se acercaba. Había personas allí, desconocidos y mi mamá, y me estaban haciendo preguntas que no entendía del todo. La enfermera dijo: «Está bien. Está saliendo del anestésico, pero tardará 1 o 2 horas en estar realmente consciente». «Horrible, simplemente horrible», murmuraba mamá. ¿Por qué dejaste entrar a un extraño loco en la puerta? ¿O dejaste la puerta abierta? Debería haber sabido que no debía abrirle la puerta a un extraño loco. Escuché lo que murmuraba la suegra, y dije con confianza: «Sin duda, dejó mucha evidencia de ADN, así que eventualmente lo atraparán». Pensaba que las heridas de mi esposa y la sospecha de que Campbell era el causante dispuesto aliviarían las heridas que me causó. Mi esposa gemía medio despierta y decía que todo le dolía, y envió a su madre a buscar la enfermera para que le diera algún analgésico. Necesitaba agua, así que le di un chupete con agua helada, que era todo lo que se le permitía. La enfermera dijo que todavía estaba bajo el anestésico y no recordaría nada de esto. Le darían analgésicos cuando pudieran, y sugirieron educadamente que nos fuéramos. Acepté la oferta de la suegra de dormir en su habitación de invitados, ya que no estaba seguro de que la policía me dejara entrar a mi casa. Estaba orinando, mientras al otro lado de la pared, ella comenzó a meter la ropa de mi esposa, toalla y demás en la lavadora. Me llamó cuando observó que la sangre estaba en el interior de su ropa interior, no solo en el exterior. Por supuesto, ya sabía eso. Pero ahora podía reconocer que mi esposa probablemente había estado desnuda cuando comenzó a fluir la sangre. Llamé a la enfermera de turno en su piso para decirle que mi esposa debería ser considerada una víctima de abuso, pero deben haber visto lo mismo y ya recogido evidencia. Llegamos al hospital a la mañana siguiente, cuando la policía se estaba yendo. Me dijeron que mi esposa les había dado una declaración, y que podía volver al apartamento en cualquier momento. Les conté sobre la ropa interior, y uno de ellos lo anotó. Mi esposa se veía hecha un desastre.
2 ojos morados, enormes moretones en las mejillas que llegaban hasta sus oídos y bajaban por su cuello. Y gasas por todas partes, creo que tanto por razones cosméticas como para tratar las heridas. Nunca me di cuenta de que los moretones, la sangre bajo la piel, podían fluir así. Y me molestaba realmente que yo se lo hubiera hecho. Realmente deseaba haber hecho un escándalo verbal o algo, esto estaba mal, y ahora no podía confesarlo. Realmente se veía horrible, realmente lo hacía. Me detuve a hablar con las enfermeras, mientras su madre se dirigía rápidamente hacia adentro, pasándome. Y comenzaba con la rutina de las 1000 preguntas. ¿Qué pasó? ¿Sabía quién le hizo esto? Mi esposa alegó que un agresor desconocido la atacó, la abusó y la golpeó en la cara, aturdiéndola. Presumiblemente luego huyó. Eso cambió mi actitud pública. Si ella hubiera admitido tener un amante, podría haberle dado la espalda. Pero el abuso la convirtió en víctima, y por lo tanto, necesitaba ser visto como solidario. Por lo que sabía, aunque no parecía abuso, tal vez lo era, solo los había visto por unos segundos. Supuse que era Robert Campbell, pero nunca lo había conocido, así que realmente no sabía quién era. Llamé al marido de la hermana de mi esposa, Danny el tonto, no lo llamé así en su cara, para ver si podía ayudarme a limpiar el lugar esa tarde. Acordamos encontrarnos a las 4 de la tarde. Quería que los suegros vieran el apartamento con huellas de sangre y todo. Llamé al empleador de mi esposa, y hablé con la secretaria de su jefe, Catherine, a quien conocía. No realmente bien, pero ciertamente mejor que a cualquier otra persona en el lugar. Habíamos charlado un poco en un par de fiestas de la empresa. Le dije que mi esposa había sido agredida, y había recibido un gran golpe en la cara, y estaba sometiéndose a una cirugía reconstructiva. Como supuso, probablemente estaría fuera al menos una semana o 2. Luego pregunté a qué hora salió del trabajo ayer. Vaya, no sé si lo noté realmente. Vamos, Kat, puedes ver su escritorio sin levantar tu encantador trasero de la silla. Bueno, tal vez alrededor de las 2 de la tarde o poco después. ¿Salió alguien más alrededor de esa hora? Una larga pausa. Es un asunto criminal, la policía también preguntará. Su cartílago nasal y hueso cigomático están rotos. Dicen que la mayoría de las agresiones son causadas por alguien conocido por la víctima. Bueno, no puedo imaginar que esté relacionado, pero Bob Campbell salió aproximadamente a la misma hora, pero seguramente él no haría algo así. Quiero decir, él y tu esposa son amigos, compañeros de trabajo, ¿sabes? Lo conozco desde hace años también. Sí, amigos. Le dije que la mantendría informada. Conozco la mayoría de los nombres de los compañeros de trabajo de mi esposa, pero no he conocido a muchos de ellos. Sabía su nombre porque pertenecía al abrigo, pero no podía recordar si lo había conocido. Aparte del incidente del abrigo, no creo que ella nunca lo mencionara. Así que supongo que la primera vez que lo vi fue ayer. El doctor Sullivan pasó y le dijo a mi suegra y a mí, que Karen estaría fuera en 1 o 2 días, que todo había salido bien, y que en unas semanas tendría que someterse a una, o tal vez 2 operaciones más para corregir su nariz. Colocó su portapapeles mientras la examinaba y hojeé algunas de las páginas, escaneándolas para ver lo que podía ver. Bajo las pruebas de ETS, gonorrea estaba marcada como positiva. Fui a nuestro médico de familia para hacerme pruebas de ETS y para contarle lo que había pasado. Ofreció ir al hospital para ver que Karen recibiera toda la atención que necesitaba. Raramente pienso en el nombre dado de mi esposa, a menos que esté enojado con ella. Le dije a la doctora que me gustaría tener una respuesta rápida sobre las ETS y me prometió un servicio de 48 horas. Danny trajo a su hermana, Ann, para ayudarnos a limpiar. Se quedaron bastante impresionados con el lugar, y dedujeron la mayor parte de lo que había pasado. Ella estaba limpiando la sangre del baño, mientras que Danny y yo estábamos arrastrando el sofá hasta la acera cuando apareció el gran detective de la noche anterior, Leon Washington. El tipo era realmente impresionante, un bloque de ladrillos con piernas. ¿Recordaba algo más o faltaba algo? Entonces se me ocurrió. Lo sé, me falta una camisa blanca. Estaba en el armario buscando algo de ropa para Karen y noté que 2 de mis camisas de vestir cayeron al suelo. Las recogí y noté que una camisa blanca estaba desaparecida. Vamos, señor Arlo, ¿cómo sabría si le falta una camisa blanca? Detective Washington, déjame mostrarte, y fui al dormitorio y abrí el armario. ¿Cuántas camisas blancas ves? Sus cejas se levantaron y dijo con una sonrisa. Oh, así que solo tenías una camisa blanca, ¿verdad? Solo una, y se ha ido. Estuve en una fábrica de papel esta semana, no llevé camisas de vestir conmigo. ¿Encontraron una camisa ensangrentada en la basura por casualidad? Quiero decir, aparentemente el tipo se ensució y se llevó una de las mías. Escribió lo que dije y no mostró ninguna reacción. Supongo que están tratando esto como abuso y agresión. El oficial Washington respondió, esa es una posibilidad, pero todavía estamos investigando. Terminamos sacando la alfombra y,
Para mi sorpresa, encontramos un hermoso piso de madera debajo. Pensé que no era una gran pérdida sin algún pequeño beneficio. Alquilé una pulidora de pisos en el camino al hospital. Después de ver a mi esposa a las 7 de la tarde, hicimos la reunión formal con los suegros y huí de la multitud de suegros después de unos 15 minutos. Para las 10, había limpiado y encerado el piso. Realmente quedó bonito. Casi esperaba una llamada de Karen. Pero el único momento en que sonó el teléfono fue cuando algunos amigos suyos y míos llamaron. Al día siguiente, Catherine llamó para decir que Campbell había sido arrestado justo en su oficina y llevado esposado. Era el tema de conversación del edificio. Esa tarde, la policía vino a verme al trabajo. Querían saber sobre el tiempo nuevamente y que les explicara todo de nuevo. Aparentemente, conduje muy despacio. Bueno, no detective, no conduje especialmente despacio. Francamente, no tenía prisa por llegar a casa. Tomé una serie de caminos escénicos donde 88 km por hora era lo mejor que se podía hacer. Y conduje a la par con el tráfico que encontré. Era un día hermoso, en el norte del estado de Nueva York y el centro de Pensilvania es realmente hermoso. No tenía prisa. Me detuve en un par de tiendas de antigüedades porque se acerca nuestro aniversario de bodas. ¿Nombres? Sí, bueno, de manera general, solo recuerdo uno por nombre y ubicación, que realmente había visitado. Y también me detuve en otro, algo pequeño que no puedo recordar, fue después de la primera tienda. Solo un pequeño granero. No tenía ninguna razón particular para llegar a casa mucho antes de la cena. Estaba tomando el camino largo a casa. Le di la ruta que tomé, en detalle, con comentarios sobre dónde girar y demás. Lo tracé en el mapa, arrancando el mapa del Atlas para que lo llevaran con ellos. Con el GPS, ya no lo uso. Hicieron copias de los recibos y fueron un poco más comunicativos, en su mayoría sobre los aspectos más públicos del asunto. Admitieron que Campbell estaba implicado, sus huellas dactilares se encontraron en sangre en el apartamento, y aparentemente dijo que había estado viendo a Karen durante un tiempo. Karen lo negó y seguía afirmando abuso. Además de eso, estaban desconcertados sobre las lesiones. ¿Lesiones de quién? La de mi esposa obviamente, pero ¿él tiene alguna lesión?, pregunté. Bueno, las de su esposa podrían explicarse por un cabezazo, pero entonces, ¿por qué crees que él haría eso? No tengo idea, se resbaló con los codos, la golpeó con algo, alguna especie de ataque, ¿cómo lo sabría? No creo haberlo conocido nunca. ¿No dijiste, tiene alguna lesión? Bueno, la parte posterior de su cabeza tiene un moretón bastante feo, pero no muy grave, y hay algo de moretones en la frente y en sus testículos. Bueno, entonces probablemente lo pateó. Ella tiene un temperamento. Señor Arlo, ¿qué habría hecho usted si se hubiera encontrado con esa escena? Detective Washington, no lo sé realmente. Quiero decir, todos hemos oído hablar de personas que matan a su cónyuge y amante, o que toman fotos de ellos teniendo relaciones y las envían a todos los que los conocen, y ya sabe, el castigo de la vergüenza pública y todo eso. Déjame pensar un minuto sobre lo que habría hecho y lo que no habría hecho. Bueno, para empezar, nunca he golpeado a una mujer, y no puedo imaginarme hacerlo alguna vez. Un sinvergüenza es otro asunto. Cuando vaciamos esta habitación para quitar la alfombra, justo al lado del sofá había una botella de vino vacía de 1.5 litros. Si me hubiera encontrado con ellos teniendo relaciones en el sofá, creo que habría agarrado esa botella y le habría golpeado en el costado de la cabeza con toda la fuerza que pudiera, y habría aplastado su oreja. Si eso no lo hubiera apartado de mi esposa, habría agarrado su cabello y lo habría arrastrado. Estaba en una fábrica de papel esta semana y todavía llevaba botas con punta de acero esa tarde. Nunca he estado en una pelea real, pero si lo estuviera, no tendría interés en que fuera una pelea justa. Cuando cayera al suelo, lo habría pateado varias veces en las costillas y en los testículos, en el orden que fuera accesible. Sus testículos no habrían estado contusionados, habrían sido aplastados, y habría tenido varias costillas rotas. Delante y detrás. Mi voz se estaba elevando. Habría agarrado sus tobillos y lo habría arrastrado desnudo, de cara al suelo, por los escalones de la entrada. Si su cara y genitales se hubieran cortado, me daría igual. Quizás habría sentido algo de lástima y habría lanzado su ropa por los escalones después de él, pero no puedo decirte con seguridad que no habría sido lo suficientemente maldito cristiano como para darle una camisa limpia de mi propio maldito armario. El oficial León no tuvo más preguntas. Salí del trabajo temprano y miré un par de apartamentos en Craigslist, y arreglé alquilar uno por mes a mes. ¡Qué maldita mierda en la que estoy sentada! No me dejarán salir de aquí hasta mañana como muy pronto, y voy a necesitar cirugía de seguimiento. Si admito una aventura, mi matrimonio se acabó. Si presento cargos por abuso o asalto, Robert sacará los recibos del motel, y probablemente haya guardado algunos de los correos electrónicos. Además, el doctor me dice que tengo gonorrea, ese bastardo repugnante. Mierda, mierda,
Mierda. La buena noticia es que los antibióticos que estoy tomando para suprimir una infección en mi nariz también eliminarán la gonorrea. La mala noticia es que no hará nada por Chris si está infectado. Y probablemente me va a dar una infección por hongos. La otra buena noticia es que puedo elegir mi nueva nariz de un catálogo. Maravilloso, maravilloso. No podría ser mejor que eso. Simplemente no puedo pensar en una historia plausible para contarle a Chris. Mierda, mierda, mierda. Realmente no sé qué pasó. Voy a tener que llamar a Robert y decirle. Tendré que decir la verdad, también a la policía. Pasé la mañana empacando lo que necesitaba para vivir en el apartamento y saqué las cosas que me pertenecían. Me llevé la cama porque había sido de mi madre, pero dejé el colchón, asumiendo que había sido profanado por otros. Esa tarde, fui al hospital porque la momia viviente, que en ese momento aún era mi esposa, iba a ser dada de alta. Prácticamente toda su cara estaba negra. Era un gran moretón que se extendía en rayas hacia su cuello hasta sus clavículas. Pero afortunadamente, solo se podían ver los ojos marrones rodeados de negro, sin una máscara de gasa. Asustaría a los niños pequeños. Bueno, amor, ¿te has quedado mudo conmigo? Podemos conseguir algo que cubra el resto de ti también. Sin sentido del humor. Estuvo callada en el viaje a casa. Aún no habíamos hablado de ello. No tuvo problemas para caminar. Cuando se sentó en la única silla cómoda en la sala y tenía una taza de café en la mano, dijo, supongo que quieres saber qué pasó. Es una suposición justa, ¿no? También quiero saber más allá de lo que pasó solo ese día, y quiero la verdad. Olvídate del control de daños. Tu mamá, tu hermana, tu jefe, tus compañeros de trabajo y la policía saben que has estado teniendo una aventura. No puede hacerse más público que eso, a menos que sea en la televisión. Esto ha sido una violación de confianza de gran magnitud. Si no puedes decirlo claramente sin un montón de mentiras, entonces no digas nada hasta que puedas. Ella suspiró y miró. Bueno, ¿conoces a Robert Campbell del trabajo? No, no creo haberlo conocido. Espera, ¿no es él el gerente de tráfico en envío? No, ese es Eddie Campbell. En realidad, no hay relación. Robert está en ventas internas y me asignaron para ayudarlo a armar una presentación. Bueno, pasamos por el apartamento anteayer para recoger algunas cosas que olvidé llevar al trabajo. Y una cosa llevó a la otra. Una larga pausa mientras pensaba. Llevó al sofá, ¿verdad? ¿Cuándo? Cuando ella no comenzó, continué. Desafortunadamente, no sé qué me pasó. El cuerpo desnudo de Robert Campbell es lo que te pasó, pensé, pero dije, ¿y? Bueno, empezamos a besarnos, y ya sabes el resto. No, no sé, porque esto termina con el apartamento pareciendo una casa de la masacre, y nuestro nuevo sofá, alfombras y mi confianza en ti en la basura. Eso está muy lejos de besar a Robert, ¿no crees? ¿Por qué empezaste a besar a Robert, y dónde pensabas que ibas con eso? Bueno, Robert es un buen tipo, y has estado ausente mucho, y supongo que realmente necesitaba a alguien. Así que en un momento de debilidad, fui receptiva. Bueno, fuiste receptiva, sí, a un recipiente dispuesto para su enchufe. Dispuesta a tener relaciones con él en el sofá, pero con la previsión de acomodar cuidadosamente la manta afgana debajo de ti. Así que no estabas completamente loca, ¿verdad? ¿Me estás diciendo que esto fue un evento único? Maldita sea, sí, y duele como el infierno. Dame otro Percocet, ¿quieres? Claro. Bueno, sé lo que quieres decir, aunque mi dolor no está en la parte frontal de mi cara. Una falta puntual no es tan mala, pero sé que no fue algo aislado. ¿Hubo otros antes de Robert? ¿Hombres o mujeres? No, por supuesto que no. No desde antes de conocerte, y nunca una mujer. No soy así. Bueno, ya no estoy seguro de lo que eres. La pura verdad, es toda esta la pura verdad. Estuvo contigo el día en que olvidó su abrigo, ¿verdad? Y eso seguro que no fue la primera vez. ¿Sabes siquiera quién te contagió la gonorrea? Por lo que vale, yo estoy limpio. Atónita, supongo que no había pensado en eso. Bueno, ¿hay muchos nombres en tu cabeza? ¿Quiénes fueron los otros a quienes ofreciste tus servicios? Déjalo, Chris, no hay necesidad de ser grosero. Pero volviendo a la gonorrea, ¿cuáles son los puntos a tratar sobre eso? No lo sé. Bueno, al menos no afirmas que la obtuviste de un asiento de inodoro. Piensa en tu historia de cobertura, porque es literalmente increíble. Toma varias semanas para que la gonorrea aparezca en un análisis de sangre. Pasaré después del trabajo mañana para ver si necesitas algo. Podemos hablar más cuando tengas la inclinación de dejar de decirme tonterías. Dejaré mi teléfono móvil encendido mientras tanto, pero por favor, resérvalo para emergencias si no te importa. Fui hacia la puerta y la abrí. Espera, ¿a dónde vas? A casa. Alquilé un apartamento en una zona no muy buena de Chestnut Hill. Me quedaré allí.
Llamé a los administradores de la propiedad aquí para darles mi aviso de que no renovaría el contrato de arrendamiento, pero que tú podrías hacerlo y se lo comunicarías. Pero no puedo. No escuché el resto de lo que dijo porque cerré la puerta y bajé las escaleras. Ella se enfrentaba a una noche o dos incómodas durmiendo en un colchón desnudo porque me llevé nuestra cama, la cómoda y la mayoría de las lámparas, ya que eran antigüedades familiares. Me tomó mucho tiempo sacar de ella qué había pasado y por qué. Después de varias revisiones de la historia, la primera vez puede haber sido la tarde en que dejó el abrigo. Tuvieron relaciones 2 veces más, contando la vez que fue golpeada. El haberse golpeado y atrapado la asustó mucho, así que lo terminó. Bueno, fue una aventura tan pública, que habría sido embarazosa para cualquiera con un sentido de vergüenza. Decidí quedarme con ella durante las cirugías como amigo. También le puse un rastreador en su coche, el viejo, confía pero verifica como seguro. El por qué tuvo una aventura fue difícil de entender. Mis viajes significaban soledad y aburrimiento para ella en casa, y sumado al aburrimiento en el trabajo, la deprimió. Reduje mis viajes en la medida de lo posible, lo que redujo un poco las ganancias del negocio, pero aún así fue más barato que un divorcio. Hicimos algo de terapia, que me hizo bien, aprendiendo a hablar honestamente entre nosotros, lo cual fue realmente muy difícil para mí. Pero no creo que ella estuviera tan abierta a ello como yo. También me di cuenta de que la había idealizado en mi mente como una mujer muy fuerte e independiente, que quería ser tratada como una igual, lo que significaba que la estaba tratando como a otro hombre. Nunca admití ser yo quien le destrozó la cara, pero tengo que decir que es probablemente una razón por la que me quedé con ella durante las cirugías. Y quería salvar nuestro matrimonio, habiendo invertido unos 5 años de mi vida en él. Y la amaba. Durante semanas después de que volvió al trabajo, vi en el programa de rastreo que su coche salía del estacionamiento que usaba a las 3 de la tarde y se estacionaba a un par de kilómetros de distancia. Google Earth mostraba que era un Quality Inn. Conduje hasta allí y me recompensaron al ver salir a ella y a Campbell un poco después de las 5:30. Conduje a casa y saqué los documentos de divorcio que había preparado anteriormente. Al día siguiente, firmé un contrato de arrendamiento de 1 año para el alquiler del apartamento en el que estaba viviendo, ahorrando un 20% en el alquiler. Estaba sentado en los escalones cuando ella llegó a casa del trabajo. La hice sentarse y simplemente le dije directamente, he estado pensando mucho en nosotros, y he concluido que, en mi corazón, creo que eres un montón de basura mentirosa, y no voy a perder más de mi tiempo contigo. Dicho esto, que Dios te bendiga. No me molestes de nuevo. Deseo olvidarte. No, eso es lo incorrecto. Estamos en camino de reconstruir nuestra relación. No te rindas con nosotros. ¿Dices eso cuando pasaste la tarde de ayer con Campbell en una habitación de motel? ¿Qué te den a ti y al caballo con el que viniste? Lamento el día en que te vi, saco de mierda mentiroso. Terminé con ella. Le entregué los documentos de divorcio y habría querido darle mi anillo de bodas, pero el oro valía $800. En cuanto a su reconstrucción nasal, pensó en una nariz más pequeña y de moda pero optó por algo muy parecido a la anterior. Tenía una nariz de buen tamaño, que pensé que se veía bien, y la nueva es solo un poco más pequeña pero con la misma forma general. Los viejos amigos saben que algo es diferente pero no pueden decir qué es. No he hablado con mis suegros ni con mi exesposa desde entonces, me importan un carajo. Alguien dijo que Campbell fue su compañero durante un tiempo después de que me fui. Bien por él, pueden intercambiar ETS. Han pasado 6 meses y finalmente me siento bien conmigo mismo. Aunque tal vez no machacándolos con el taburete, eso fue demasiado, la rabia y el dolor de su infidelidad. Y mi culpa por herirlos, la participación de la policía, todo eso se llevó un gran trozo de mi vida. Creo que habría sido mejor para mí, y por supuesto para ella también, que se pudra en el infierno, si solo hubiera tenido que lidiar con la infidelidad. Me di un viaje de culpa infernal, habiéndola desfigurado, y meses ayudándola con sus lesiones, viendo el dolor que estaba pasando físicamente con las cirugías, y mentalmente espiando la aventura. Y me dio tiempo para aceptarlo como un breve error de su parte. Pero como pronto me di cuenta, la historia se repetiría en el futuro. Si no la hubiera agredido pero la hubiera confrontado, probablemente habría tenido un viento justo a mi favor. La habría divorciado en el acto y habría terminado con ella. En cambio, pasé por el dolor de cuidarla, apoyarla porque tenía que mantener la maldita historia de cobertura. Y trabajé a través del dolor de la traición hasta el punto de aceptar su sinceridad y su palabra. Estúpido yo. Así que cuando volvió con el tipo, lo hice bien la segunda vez y la eché a la calle, y se acabó en unos minutos. Mucho más fácil. Esa tarde parece muy lejana cuando pensé que estaba tomando el camino largo a casa, solo para recordar que no tengo un hogar. Pobre Chris que estaba durmiendo la siesta, cuando los ruidos lo despertaron para encontrar a su esposa con su compañero de trabajo. Me he reído mucho con que le pegara en la cabeza y eso hiciera que a la esposa se le rompiera la nariz. Bien merecido se lo tenía.
Aunque eso lo lleva a sentirse culpable y por eso se queda con ella. Pero Karen nuevamente vuelve a engañarlo y eso termina con todo. Si te ha gustado la historia déjanos un me gusta y suscríbete al canal.